Buenas tardes, señor Luis Castillo. Esta es una entrevista para la Facultad de Ciencias Sociales de la Fundación del Área Andina. Es una entrevista para conocer su punto de vista sobre los problemas del impacto demográfico en la globalización a nivel mundial y a nivel nacional. Como sabemos, en los años 90 se consolidó la globalización económica que había ocurrido como un fenómeno en la década de los 80, donde los países buscaron entrar en esa corriente socioeconómica mundial con cambios estructurales en su economía, dando paso a la apertura económica, modificándose la legislación en el campo laboral, financiero, inversión extranjera, entre otras, con el fin de estar acorde con el nuevo orden económico al fin de siglo. ¿Cómo se ve afectada la economía en países subdesarrollados por el crecimiento poblacional? Pienso que el éxito o fracaso de la correcta inserción en ese nuevo entorno mundial dependerá de muchos factores, algunos menos discutidos como es el factor demográfico, que en países subdesarrollados como Colombia se convierte en un elemento distorsionador y a veces un obstáculo para acceder al desarrollo, pues el alto crecimiento poblacional, la estructura por edades y la alta dependencia económica generan un bajo nivel de ahorro e inversión, que a su vez impide formar el recurso humano con las características que exige el siglo XXI. Como lo afirma Yeso cuando dice que se busca formalizar los efectos del crecimiento poblacional en los países subdesarrollados y la nueva división del trabajo a escala internacional, especialmente en la organización productiva del siglo XXI, donde la gran fuente de empleo para la mayoría de la población de estos países será de baja calidad y poca remuneración, lo que acentuará las desigualdades sociales y económicas entre países y al interior de estos. ¿Cómo influye el crecimiento demográfico en los países subdesarrollados? En el futuro el cambio demográfico en los países pobres no está muy claro. Si bien el crecimiento de la población se ha reducido en los últimos años, estamos lejos de llegar a la situación óptima. Es probable que la población mundial supere los 7.8 millones de habitantes para el año 2020. Cerca del 95% de este crecimiento ocurrirá en naciones menos desarrolladas según Minky. Como resultado de esta tendencia, en el futuro se aumentarán los casos de hambre, desempleo y miseria en muchas regiones de África, Asia y América Latina, donde las carencias de necesidades básicas se incrementarán por un número mayor de pobladores que no tendrán más opción que sobrevivir en el nivel de subsistencia. O sea que este es el mundo del no futuro. Hay más de 1.000 millones de personas que siguen privadas de satisfacer sus necesidades básicas de consumo. De los 4.800 millones de personas que residen en países en desarrollo, casi las 3/5 partes carecen de servicios básicos de saneamiento. Casi un tercio carece de acceso a aguas no contaminadas. Un cuarto no tiene viviendas adecuadas, un quinto carece de acceso a servicios modernos de salud, un quinto de los niños no llega hasta el 5º grado en la escuela, aproximadamente un quinto no dispone de suficientes aportes energéticos y proteínicos en sus dietas. Las carencias de micronutrientes están aún más generalizadas. Esta es una lamentable realidad. ¿Por qué se dice que los países subdesarrollados no cuentan con políticas que puedan detener los problemas que causa el crecimiento demográfico? En los países ricos se aceleran las políticas estatales para recalificar el empleo y superar rápidamente el problema del desempleo generado. Sin embargo, en los países pobres el Estado no posee ni la infraestructura ni los recursos para un proceso similar. Se ve abocado a buscar una solución diferente, la sobreexplotación de su mano de obra. Según Lipiex, los países desarrollados se encargarán de las actividades asociadas al conocimiento, como el diseño, fórmulas, ingeniería y procesos. Los países de desarrollo intermedio o países de industrialización reciente se encargarán de la producción de máquinas, herramientas y partes. Por último, los países subdesarrollados solo participarán en el ensamble y la maquila.
El acentuado crecimiento demográfico y la reducida calificación de nuestra mano de obra no nos permite superar la ineficiente inserción en la corriente económica mundial actual. Es poco lo que la economía subdesarrollada como la nuestra, en la cual el atractivo para la inversión extranjera se basa en explotar la mano de obra barata, pero sin entrar en el circuito del consumo y la generación de riqueza. El problema del crecimiento demográfico hoy está lejos de haber sido resuelto. Los países pobres aún mantienen tasas de crecimiento de la población que se pueden considerar altas si se relaciona con la capacidad de generar ahorros y convertirse en formación bruta de capital. Si los niveles de ahorro siguen siendo tan bajos, la población que llega al mercado de trabajo no tendrá opción de una vinculación laboral permanente. Millones de seres humanos de países pobres disputándose el privilegio de trabajar como obreros mal remunerados. Para las multinacionales que llegan a los países que mejores condiciones laborales les otorguen, bajo el esquema de flexibilidad laboral, salarios bajos, pocas o nulas prestaciones. O sea que esto se puede lograr siempre y cuando se hagan grandes inversiones en el recurso humano por parte del Estado y del sector privado, haciendo planes de formación de nuestros profesionales en el extranjero, no de una forma aleatoria, sino de una forma consistente en aquellas áreas seleccionadas como estratégicas. ¿Cómo las migraciones del vecino país nos han afectado y en qué campos se ven más reflejados? Colombia es un país que tiene tantos problemas internos que no da solución a las problemáticas que tiene la población. La migración del vecino país a territorio colombiano ha empeorado la crisis que tiene el país. Le está costando unos $1.000 millones según el Banco Mundial, y que las poblaciones más vulnerables son la infantil y la indígena. La migración desde Venezuela ha conllevado a una demanda adicional de servicios básicos en Colombia, como salud y educación, que pone presiones financieras en el corto plazo y afecta a las poblaciones más vulnerables, como los indígenas y los niños, tanto entre los migrantes como en las comunidades locales. Muchas gracias.